en Mago Reddit. La historia de hoy es... Mi esposo parecía el hombre perfecto durante 5 años hasta que nació nuestro hijo y descubrí su verdadera cara, la señal que me hizo huir a medianoche. Últimamente he estado contemplando la posibilidad de divorciarme de mi esposo, con quien llevo 3 años casada, debido a las dificultades que hemos enfrentado, especialmente después del nacimiento de nuestro hijo Jason. Mi esposo, 32M, y yo, 29F, hemos compartido 5 años juntos y durante nuestro noviazgo, él se mostraba atento y comprensivo. Me encantaba que ambos quisiéramos formar una familia, algo que siempre había deseado. El año pasado comenzamos a intentar concebir y logramos hacerlo sin problemas. Todo parecía ir bien hasta que descubrí mi embarazo. A partir de entonces, noté cambios extraños en su comportamiento, principalmente porque se resistía a realizar cualquier ajuste en su estilo de vida para adaptarse a mi condición de embarazada. Aunque eran cuestiones aparentemente pequeñas, me resultaban bastante inconsideradas. Él sabía que yo valoraba mantener nuestra casa ordenada, y antes de quedar embarazada, su tendencia al desorden incluso me parecía un rasgo entrañable. Sin embargo, con el embarazo, me resultaba cada vez más complicado limpiar tras él. Constantemente debía recordarle que recogiera su ropa, platos y envoltorios dispersos por la casa, pero nunca parecía tomar en serio mis peticiones. Respecto a las tareas del hogar, antes las dividíamos equitativamente. Pero conforme avanzaba mi embarazo, experimentaba mayor cansancio, incomodidad y necesitaba más descanso, algo que incluso los médicos habían recomendado. A pesar de esto, él insistía en mantener la misma división equitativa del trabajo, ignorando mis explicaciones sobre lo difícil que se había vuelto para mí. Aunque estos asuntos parecían insignificantes, provocaron numerosas discusiones entre nosotros. Mantenía la esperanza de que su actitud cambiaría tras el nacimiento del bebé, pero me llevé una gran decepción. Han transcurrido 2 meses desde el parto, y sigue mostrándose igualmente desconsiderado. Después del nacimiento, no ha dado señales de cambio y persiste en sus antiguos hábitos. Sorprendentemente, nada en su vida parece haberse alterado con la llegada de su hijo. Encuentro esto muy extraño porque no es solamente mi bebé, también es suyo, pero no observo ningún esfuerzo de su parte por asumir responsabilidades paternales. Me encargo absolutamente de todo lo relacionado con el bebé, y actualmente resulta manejable porque estoy de baja por maternidad. Sin embargo, en pocas semanas deberé reincorporarme al trabajo, y él no colabora en nada. Siempre está demasiado cansado o simplemente no tiene ganas, y únicamente interactúa con el bebé cuando desea jugar o mostrarlo a familiares y amigos que nos visitan. Siento resentimiento por su forma de tratarme. A pesar de todo, he continuado tolerando la situación con la esperanza de que cambiara. No obstante, después del reciente incidente, realmente dudo que pueda seguir esperando. Para contextualizar, mi padre ha estado enfermo durante los últimos meses. Vive bastante lejos y realmente deseaba estar presente después del nacimiento del bebé. Desafortunadamente, su condición de salud le impidió visitarnos. Por ello, decidí ir a verlo junto con mi esposo y el bebé, planeando hacer un viaje completo ya que el trayecto en auto dura 7 horas. Pensé que sería agradable hacer un viaje por carretera y una pequeña escapada familiar. Le propuse este plan a mi esposo hace 2 semanas, y él accedió, mostrándose interesado. Informé a mi padre y comenzamos los preparativos. Pero la noche anterior a nuestra partida, simplemente regresó del trabajo y me comunicó que no podría acompañarnos porque uno de sus amigos había vuelto a la ciudad y estaban organizando una salida de chicos para ese fin de semana. Mencionó que su amigo solo estaría de visita por 1 semana, y que podríamos visitar a mi padre el fin de semana siguiente. Para entonces, ya me encontraba bastante molesta con él y me mantuve firme. Le expliqué que esto era prioritario para mí y que por una vez, en lugar de ser tan desconsiderado, debería pensar en mis necesidades. No quería conducir sola porque constantemente me sentía exhausta y no deseaba asumir ese riesgo. Necesitaba que me acompañara. Sin embargo, parecía indiferente a mis preocupaciones y continuó discutiendo, lo que derivó en una gran pelea. Durmió en la habitación de invitados y cuando desperté a la mañana siguiente, ya se había marchado. Dejó una nota en el refrigerador indicando que se había ido con sus amigos y que podríamos hablar al respecto cuando regresara. Sabía que estaría ausente todo el fin de semana, pero aún así intenté comunicarme por teléfono y mensajes, sin obtener respuesta. Nunca había experimentado tanta ira en mi vida y ese fue mi punto de quiebre. Empaqué algunas pertenencias suficientes para varios días, tomé a mi hijo con sus cosas, y pedí a una amiga que nos llevara a casa de mi padre. Le había prometido visitarlo y todavía no conocía a su nieto. Además, necesitaba alejarme de casa por un tiempo. He permanecido con mi padre durante estos días, y le he contado toda la situación. Él considera que ya he tolerado suficiente. Incluso después del fin de semana,
Cuando Jason finalmente intentó contactarme tras regresar a casa y encontrarla vacía, decidí quedarme con mi padre. Por teléfono le expresé que necesitaba distanciarme de él temporalmente. Le expliqué que después de todo lo ocurrido, ya no se trataba solo del viaje cancelado, sino de su comportamiento general, y no estaba segura de poder continuar así. Le comuniqué que necesitaba tiempo y espacio para aclarar mis pensamientos y que, si finalmente no sentía que podíamos solucionar nuestros problemas, consultaría con un abogado para terminar nuestro matrimonio. En ese momento creo que finalmente comprendió la gravedad de la situación y comenzó a suplicarme que regresara. Sin embargo, simultáneamente intentó hacerme sentir como si estuviera exagerando. Resultaba confuso porque en la misma conversación me pedía disculpas mientras sugería que estaba llevando el asunto demasiado lejos, insistiendo en que podríamos resolver nuestros problemas sin tanto drama. He estado reflexionando sobre esto y no tengo claridad sobre si estoy magnificando el problema. ¿Soy yo la equivocada por proponer terminar nuestro matrimonio porque mi esposo decidió cancelar un viaje a casa de mi padre para salir con sus amigos durante el fin de semana? Edición. No mencioné específicamente la condición médica de mi padre porque quería mantener cierta privacidad. Pero dado que muchos preguntan, padece osteoartritis y en los últimos meses ha experimentado varios episodios de inflamación. Consideramos que no sería prudente para él realizar un viaje tan extenso, ya que 7 horas en automóvil o autobús resultarían excesivas para su condición, razón por la cual no pudo visitarnos. Respecto a si Jason intentó contactarme durante su viaje, no lo hizo. Traté de comunicarme con él varias veces mientras estaba en casa de mi padre durante el fin de semana, pero me ignoró completamente, sin siquiera llamar para preguntar por nuestro hijo. Creo que tengo derecho a estar enojada con él ahora. Evidentemente, detesto la idea de solicitar el divorcio porque lo amo profundamente, pero no me agrada cómo me ha estado tratando y actualmente mi prioridad somos mi hijo y yo. Quisiera solucionar las cosas con él, pero su actitud actual me desanima bastante. Actualización 1. Hola, ha transcurrido una semana desde que estoy en casa de mi padre. Inicialmente planeaba quedarme solo unos días, pero regresaré a casa mañana porque comprendo que no puedo huir del problema esperando que desaparezca. Al final del día, necesito confrontar a Jason, hablar sobre lo que ha estado sucediendo y determinar qué podemos hacer al respecto. Ha intentado comunicarse conmigo incesantemente durante esta última semana, porque creo que finalmente ha comprendido que cometió un error grave, y no quiere perderme. Al principio intentaba hacerme sentir culpable por mi comportamiento, sugiriendo que estaba exagerando. Sin embargo, en los últimos días parece genuinamente desesperado por reconciliarnos. Me he mostrado bastante fría y distante porque actualmente no creo haberlo perdonado completamente. En realidad, no creo haberlo perdonado en absoluto. No tengo claridad sobre mis sentimientos respecto a nuestra situación actual, pero estoy segura de que no podré tomar una decisión hasta hablar con él personalmente e intentar resolver las cosas al menos una vez. Conversé con mi padre al respecto, y la mayoría de los comentarios también sugerían lo mismo, que debería hablar con él e intentar buscar una solución. Agradezco profundamente a quienes me aseguraron que no soy yo la equivocada en esta situación, porque durante un tiempo realmente cuestioné mi cordura. En fin, regresaré a casa para hablar con Jason y ver cómo evoluciona nuestra situación. Deséenme suerte. Actualización 2. Hola a todos. Han pasado 3 días desde mi última actualización. Durante los últimos 2 días he estado en casa, y finalmente pude hablar con Jason. Esta será una actualización extensa, solo lo advierto desde el principio. Yendo al punto, comenzaré relatando lo que ocurrió cuando finalmente regresé a casa. Una amiga me había llevado a casa de mi padre, y en esta ocasión también me llevó de vuelta. Podría haber llamado a Jason, pero en ese momento no consideré que fuera adecuado para mí, y él no esperaba mi regreso. No le había informado cuándo volvería, así que se sorprendió bastante cuando entré a la casa. Al entrar, lo encontré sentado en el sofá viendo un partido en televisión, pero lo apagó inmediatamente y dirigió toda su atención hacia mí. Fue agradable porque hacía mucho tiempo que no sucedía algo así. Normalmente continuaba con lo que estaba haciendo, y este tipo de comportamiento atento prácticamente había desaparecido unos meses después de que comenzamos a vivir juntos. En ese momento pensé que quizás si él se esforzaba más, podríamos solucionar nuestros problemas. Pero tan pronto como comenzó a hablar, perdí esa sensación. A pesar de que había estado desesperado por recuperarme en los días anteriores, apenas regresé comenzó a darme por sentada nuevamente. No se disculpó cuando me vio por primera vez, simplemente apagó la televisión, e inmediatamente comenzó a sermonearme sobre cómo no esperaba este tipo de comportamiento de mi parte. Me dijo que había sido impulsiva, egoísta y, lo peor de todo, extremadamente desconsiderada con él.
Comenzó a explicarme que había estado muy preocupado durante los últimos días y por eso había estado suplicándome que volviera. Pero ahora que finalmente había regresado, sentía que podía ser completamente sincero conmigo sin el riesgo de que me fuera nuevamente, e intentara evadir el problema. Realmente no entendía su objetivo porque su comportamiento en persona era completamente diferente a cómo se había comunicado por mensajes durante los días anteriores. Me quedé atónita y en silencio durante los primeros minutos mientras él hablaba. Básicamente estaba justificándose. Afirmó que no salía con sus amigos frecuentemente y que estos eran sus compañeros de escuela dispersos por todo el mundo. Rara vez tenían la oportunidad de reunirse, pero en esta ocasión los horarios coincidieron para todos. Me dijo que era muy desconsiderado y egoísta de mi parte no permitirle divertirse por una vez. También mencionó que mi comportamiento le hizo temer que me hubiera vuelto demasiado emocional y hormonal después del embarazo, porque aparentemente no controlaba mis emociones y actuaba impulsivamente para vengarme de él sin considerar cómo afectaría nuestro matrimonio. Estaba sorprendida por su manera de hablarme porque, considerando cómo se había comunicado los días anteriores, sentía como si una persona completamente diferente estuviera frente a mí. Cuando finalmente pude hablar, le dije que claramente había cometido un error al regresar tan pronto, y un error aún mayor al pensar que podríamos resolver nuestros problemas, porque no lo merecía. En su mente, evidentemente él era la víctima y se negaba a considerar que me había sometido a mucha presión. Yo era la villana, y él quien sufría. No podía ser de otra manera porque, obviamente, lo hice sentir culpable por asistir a ese viaje. Pero resultaba muy conveniente y sencillo ignorar que me había obligado a realizar todo el trabajo doméstico durante meses, y no solo las tareas del hogar, sino también el cuidado del niño, sin molestarse en ayudarme. Le expresé que me había decepcionado profundamente como padre, y que ya no planeaba continuar con él porque, aunque estoy casada, realmente me siento como madre soltera actualmente. He tenido esta sensación durante varios meses, y le he dado múltiples oportunidades de cambiar, pero parece no importarle. Incluso recientemente, no se trataba solo del viaje cancelado. Si me hubiera estado ayudando regularmente, y solo hubiera solicitado un breve descanso para salir con sus amigos, no habría tenido inconveniente. Todos merecemos descansar y lo habría entendido. El problema era que no solo no me ayudaba, sino que también faltaba a su palabra. Fue una acumulación de incidentes lo que provocó mi reacción. Y si no podía comprender eso, no sabía qué más decirle. Le comuniqué que había sido extremadamente egoísta y que no podía lidiar con él en ese momento. Ya tenía mis maletas conmigo, así que estaba por marcharme nuevamente. Pero entonces comenzó a decirme que no podía simplemente huir de la situación otra vez, y que si tenía algún problema con él, debía hablar directamente y hacérselo saber. De lo contrario, no podría adivinar nada y, por consiguiente, no podría resolver nada. En ese momento estaba bastante agotada porque había estado viajando con un bebé, lo cual no es sencillo, pero aún así consideré que debía confrontar la situación y hablar con él para que al menos comprendiera exactamente cuál era su error. Continué la conversación explicándole que le había mencionado varias veces mi desagrado por la forma en que se comportaba y nos trataba a mí y a nuestro hijo. Incluso ahora actuaba como si escuchara esto por primera vez. Parecía que nunca prestaba atención a lo que decía, lo cual resultaba extremadamente frustrante para mí. Le aclaré que no estaba huyendo del problema, sino enfrentándolo manteniéndome alejada de él porque estaba harta. No podía seguir dándole más oportunidades y permitir que me decepcionara repetidamente. Entonces me di la vuelta para marcharme una vez más, pero él bloqueó mi camino rápidamente, interponiéndose entre la puerta y yo. Me explicó que necesitaba entender que él también estaba realmente exhausto por el trabajo y otras responsabilidades, y que yo no era la única persona que se esforzaba. Reconoció que yo me encargaba de todas las tareas domésticas y del cuidado del bebé, pero él también debía trabajar horas extra para generar más ingresos. Por lo tanto, yo también debería ser más comprensiva con eso. Para entonces su tono había cambiado. Se mostraba más educado, y nuevamente sonaba desesperado. Pero no quería involucrarme más con él porque, aunque tenía razón sobre sus horas extra, eso era prácticamente insignificante comparado con mis responsabilidades. No tenía un solo momento de descanso desde que me despertaba hasta que me acostaba. E incluso después de dormir, a veces debía levantarme para las tomas nocturnas del bebé. Él nunca me ayudaba con eso tampoco. No me parecía justo que se quejara y comparara nuestras situaciones. Habíamos discutido esto anteriormente, y le había expresado que preferiría mucho más su ayuda en casa que sus horas extra de trabajo, especialmente considerando que en pocas semanas yo también volvería a trabajar. Contábamos con ahorros y recibía un pago durante mi licencia de maternidad,
así que no comprendía por qué se esforzaba tanto en aumentar nuestros ingresos. Había realizado cálculos y podríamos mantenernos adecuadamente con nuestros ingresos actuales, por lo que hubiera preferido su ayuda en casa en lugar de más trabajo fuera. Cuando le planteé esto, comenzamos a discutir nuevamente. No quería permanecer allí discutiendo con él, así que simplemente lo aparté, me subí al auto y comencé a conducir. Intentó detenerme, gritando que no me fuera y que necesitaba quedarme para resolver las cosas. Pero ya estaba harta, exhausta tanto mental como físicamente. Necesitaba alejarme de él por un tiempo. Además, toda esta interacción me había dejado una impresión muy negativa. Después de conducir un rato, decidí quedarme en casa de una amiga, la misma que me había llevado a casa de mi padre. Somos muy cercanas, una de mis mejores amigas desde la secundaria. Cuando le relaté lo sucedido, me aseguró que podía quedarme con ella todo el tiempo necesario. Así que ese es mi lugar actual. He bloqueado a Jason porque realmente no deseo hablar con él. Pero le informé dónde me encontraba en caso de que quisiera ver a su hijo, porque no tengo derecho a impedir que lo haga, al menos no legalmente en este momento. Tampoco planeo utilizar a mi hijo como arma contra él. No creo que eso beneficie a ninguno de nosotros. Lo único que deseo es una separación limpia, por eso consultaré con un abogado lo antes posible para finalizar todo esto. He hecho todo lo posible con él. He intentado ser extremadamente paciente. Pero simplemente no parece entenderlo. No lo comprende. No me aprecia, no me valora. Y no puedo pasar el resto de mi vida con un hombre así. Siendo madre soltera a pesar de estar casada con un hombre perfectamente capaz y competente. Y a pesar de ser perfectamente capaz, él elige usar su incompetencia como arma para que yo termine realizando más trabajo, y aún así se queja de lo duro que debe trabajar en la oficina. No me parece justo y estoy harta de esta situación. Actualización 3. Hola a todos. Consulté con un abogado y solicité el divorcio. Actualmente continúo quedándome con mi amiga, pero estoy buscando un apartamento propio. Aunque podría dejar de buscar pronto porque mi amiga insiste en que me quede con ella. Simplemente tendría que dividir los gastos de vida, eso es todo. Pero ella considera que sería beneficioso que permaneciera allí, así podría ayudarme también con el bebé, piensa que podría necesitar un descanso ahora. Es una persona maravillosa, y realmente aprecio su gesto. Probablemente aceptaré su oferta. Además, ella trabaja desde casa, y, honestamente, creo que esta situación también sería positiva para ella. Hace un par de semanas terminó su relación de 6 años, porque su novio le había sido infiel. Creo que esta situación servirá como una distracción adecuada para ambas. Podremos superar nuestras respectivas dificultades apoyándonos mutuamente. Recientemente, Jason recibió los documentos del divorcio y realmente no sabía qué esperar de él. Afortunadamente, tomó un par de días para responder. Los términos de mi petición son bastante justos, por lo que accedió a todo. Creo que simplemente se ha resignado a la situación actual. No ha intentado contactarme ni ha venido a ver a nuestro hijo, aunque sabe dónde estoy. Le envié esa información antes de bloquearlo, pero parece no importarle. De cualquier manera, no es relevante porque también hemos elaborado un acuerdo de custodia para nuestro hijo. Puedo mantenerlo conmigo la mayor parte de la semana mientras él puede tenerlo los fines de semana, al menos hasta que sea un poco mayor. En este momento, considero que es mejor para el bebé pasar más tiempo conmigo porque estoy más familiarizada con sus necesidades. Debido al tiempo limitado que Jason ha pasado con el bebé, podría necesitar adaptarse gradualmente. Hasta ahora parece no tener inconvenientes con este acuerdo, así que procederemos de esta manera. No será fácil. Realmente me entristece mucho la situación. Pero no hay mucho más que podamos hacer al respecto. Lo extraño profundamente. He estado llorando hasta dormirme durante algunos días, pero sé que debo ser fuerte por el bienestar de mi hijo. La vida que he estado llevando no es lo que deseaba para mí ni para él. Así que ahora, sea lo que sea necesario para tener una vida mejor, lo haré. Actualización 4. Hola, han transcurrido un par de meses desde que solicité el divorcio y hace unos días se concretó oficialmente. Jason y yo hemos mantenido interacciones muy limitadas en los últimos meses, desde la solicitud del divorcio, y han sido bastante frías e incómodas. Después de que el divorcio se formalizó, nos reunimos una última vez. Me expresó que realmente lamentaba lo sucedido, y que estaba muy arrepentido por su comportamiento. Sin embargo, seguía sosteniendo que podríamos haber solucionado las cosas, y quizás haber salvado nuestro matrimonio. No quería discutir con él, especialmente cuando todo ya estaba finalizado, así que simplemente asentí. Pero realmente sé que nada podría haberse arreglado en ese punto.
La verdad es que me esforcé al máximo. Él no podía ver que me encontraba constantemente exhausta, enojada, molesta y herida por sus acciones. Y parecía no importarle. En una situación así, realmente no creo que pudiera haberlo intentado con más dedicación. También necesitaba considerar mi propio bienestar y priorizar mi salud mental, por eso decidí alejarme. Comprendo que probablemente él no comparta esta perspectiva. Seguramente piensa que me rendí demasiado fácilmente. Tiene derecho a su opinión, pero yo conozco el esfuerzo que invertí, y eso me basta. Actualización 5. Hola a todos. Han transcurrido aproximadamente 6 meses desde que mi divorcio se formalizó, y me encuentro mucho mejor ahora. Hace casi un año estaba profundamente infeliz en mi matrimonio, pero actualmente tanto Jason como yo hemos mejorado considerablemente. Supongo que en algún momento simplemente dejamos de comprendernos como solíamos hacerlo. Me alegra haber solicitado el divorcio porque no creo que hubiéramos sido felices juntos. Él está conociendo a alguien nuevo ahora. Pensé que me molestaría, pero sorprendentemente no es así. No es una relación seria, pero me consultó si podría presentarle esta mujer a nuestro hijo en unos meses. Estoy considerándolo actualmente. Las citas están fuera de mi agenda por ahora. Me dedico exclusivamente al trabajo y a mi hijo. Recientemente me mudé a un apartamento nuevo, bastante más amplio de lo habitual. Necesitaba este espacio porque decidí que mi padre podría mudarse conmigo. Él también puede ayudarme con mi hijo, lo cual es conveniente. Dividiremos el alquiler entre los dos. Jason y yo nos encontramos los fines de semana durante las entregas y recogidas de nuestro hijo, y mantenemos una relación cordial. Mi amiga también me visita frecuentemente durante la semana. Con la mudanza de mi padre, me siento bastante satisfecha con mi vida actualmente.